Muy buenas para todos los que están en este momento en Vida TV. Que el Señor me los bendiga grandemente. Bienvenidos a este espacio que a través de las redes podemos expresar el mensaje de la palabra del Señor. Habíamos hablado del llamado de Dios y venimos con esa serie en el que nos enmarcamos en ese llamado que Dios nos ha hecho, incluso ese llamado que Dios te está haciendo, ya que la palabra de Dios nos dice que tenemos que prestar atención a la voz del Señor para el llamado que siempre nos hará a su servicio. Habíamos hablado de Caleb. Dice que había en él un espíritu diferente, Números 14:24. Y en el mensaje anterior dijimos las razones. Pero en este momento vamos a hablar de su consiervo, Josué. Dice la palabra que Josué también tenía espíritu. No dice espíritu diferente, sino tenía espíritu. Noten lo que dice Números, el capítulo 27. El versículo 18 dice la palabra de Dios así: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. No dice hay espíritu diferente, sino dice hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Pero cuando hablamos de espíritu, da a entender, número uno, que él tenía una vocación muy grande para ser un gran líder servidor de Dios como Caleb, con la diferencia de que Josué iba a suceder, a suplantar a Moisés. El contexto nos dice en Números capítulo 27, versículo 15: entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, a un varón sobre la congregación. ¿Cuál era ese varón? Josué, que tenía espíritu. Lo iba a poner sobre toda la congregación. ¿Por qué? Porque Moisés ya estaba en su ocaso, próximo a ser levantado por Dios. Y una de las razones por la cual Dios había puesto su mirada en Josué, número uno, porque Dios es Dios de los espíritus. Qué bonito, ¿no? La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque tu palabra enseña que tú eres Dios, Dios de los espíritus. Adoramos tu nombre por tu presencia. Espíritu de Dios, como dice el Señor Jesucristo en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque tales adoradores busca Dios que le adoren. Hoy, desde lo más profundo de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo, te adoramos, Señor, porque tú eres Dios, Dios de los espíritus. Aleluya. Y la palabra del Señor nos sigue diciendo aquí que salga delante de ellos y que entre delante de ellos. Era la característica de ese varón que iba a poner sobre Israel para suplantar a Moisés. Noten, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, es decir, un servidor que iba adelante. De hecho, la Biblia dice en Josué capítulo 1, versículo 8: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque tú repartirás este pueblo a la tierra que yo le mostraré. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y dice la palabra aquí que entre y salga. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón, en el cual hay espíritu, y pondrás la mano sobre él. En el cual hay espíritu. ¿Sabe que usted tiene una vocación? Porque Dios, más allá de esa vocación, en ese llamado, no solo quiere que tengas una vocación, sino tengas un ministerio. Un ministerio significa
alguien que representa a un Dios todopoderoso acá en la tierra. Somos luz, somos sal, somos esa inspiración de Dios para como ministros ir y llevar la palabra a todos los que están necesitados. Usted es uno de esos, porque usted tiene espíritu. Yo tengo espíritu. Todo siervo del Señor tiene ese espíritu. Ese espíritu en el original representa traer el espíritu de Dios a su persona y llevarlo al pueblo. Y traer el pueblo a su espíritu y llevarlo a la persona de Dios. Eso significa una intercesión grande en relación a tener espíritu. Y dice aquí la palabra del Señor: y pondrás la mano sobre él. Cuando se presenta un ministerio nuevo o a mediano plazo y lo ungen, ponen las manos sobre él. Recuerde que Jesús dice que estas señales seguirán a los que creen. Y dice, pondrán las manos sobre él, sobre los enfermos. Pero en el contexto ministerial es investirle el poder y la unción de Dios para que la persona pueda llevar a cabo ese ministerio con gran bendición. Y dice aquí la palabra: y pondrás delante de él al sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Había un sacerdote. Ese sacerdote es representación de los ancianos, de los diáconos, de las diaconisas, que de una manera u otra son testigos oculares de esa persona que es llamada, que tiene espíritu. Dice el versículo 20: y pondrá tu dignidad sobre él. ¿Sabe que hay ministerios con dignidad y hay ministerios que no tienen dignidad? Juzgue Dios. Por los frutos nos conocerán, dice el Señor Jesucristo. Pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel obedezcan. La cobertura es de Dios, pero la dignidad es el traspaso de un hombre que ya está en su ocaso o que ya partió y le dejó como herencia un ministerio, bien sea al hijo, al sobrino, bien sea a quien se lo deje para ministrar la palabra del Señor, porque la palabra de Dios no se debe parar, ni la obra del Señor se para. Las instituciones quedan y pasamos los hombres, mientras que el Señor aparece en gloria para arrebatarnos y llevarnos a la presencia del Señor. Hemos disertado en esta palabra 4 cosas muy importantes. El que nos llama es, número 1, Dios, Dios de los espíritus. Números 27, el versículo 16. Número 2, el que nos llama es aquel que ve en nosotros espíritu, es decir, más allá de esa vocación, ese deseo de servirle en el marco del llamado que Dios nos está haciendo. Número 3, nos pusieron las manos y nos pondrán las manos en señal del traspaso de la dignidad de Dios y del siervo que de una manera Dios está usando para que podamos tener un ministerio y nos podamos, y usted y yo nos podamos estrenar en llevar la palabra del Señor. Y por último, para que toda la congregación de los hijos del Señor nos obedezca, no a la fuerza, porque recuerde que la autoridad no se impone, la autoridad se inspira. El Señor Dios me los bendiga grandemente, y el ministerio Vida TV le bendice grandemente en este su ministerio Tiempo de Paz con este su servidor, el pastor Luis Sandoval. Bendiciones.